Listo, gracias por el apunte. Entonces ahora sí, continuamos. Decíamos que las obligaciones en la segunda parte, que nosotros lo abordamos en la unidad número 5, 6. Luego los contratos en la unidad 7, 8, 9, 10 y 10. Los derechos reales en la unidad número 11 y 12. El derecho de familia en la unidad número 13. Y en la última unidad, lo que denominamos las sucesiones. Fíjense ustedes, van a advertir que a partir de la clase del día de hoy, donde vamos a abordar el concepto y el contenido de ese concepto relativo a las personas, el derecho civil nos acompaña a lo largo de toda la vida, desde antes del nacimiento, e inclusive afecta a derechos que se ejecutan o que tienen importancia o relevancia después de la muerte. Nos acompaña durante toda la vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida de relaciones, en nuestra vida patrimonial, en nuestra vida matrimonial, e inclusive ordenando nuestras cuestiones para después de la muerte. Es una rama del derecho bastante perseguidora, digamos. Por lo Profe, tanto, lo que nosotros podamos analizar y estudiar aquí nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas y aún después de nuestra muerte. profe, Hay un concepto, lo que vamos a ver ahora, hay un concepto que es profe, el de ¿me escucha o no? relación jurídica, que de alguna manera engloba a toda la enseñanza de lo que denominamos esta rama o esta parte del derecho, que es el derecho civil. Cuando nosotros veamos un tema en cualquier unidad, siempre va a tener algún vínculo, alguna conexión, alguna articulación con este concepto de relación jurídica. A ver, en el mundo de la sociedad hay múltiples relaciones. De esas múltiples relaciones hay una enorme cantidad, tal vez la mayoría, que al derecho poco le interesan, no tienen ninguna relevancia para el derecho, no causan ningún impacto. Que dos personas se manden un WhatsApp, que se encuentren en la calle y se saluden, que una persona estornude, que en este momento se arme una tormenta y truene, son hechos de los humanos o de la naturaleza, pero que no impactan en el mundo del derecho. Pero hay un montón de otros hechos humanos o de la naturaleza que sí tienen relevancia, que sí impactan, que sí alteran el orden jurídico y en ese sentido le importan al mundo del derecho. Obviamente que no todos involucran al derecho civil, hay hechos que involucran a otras ramas del derecho. Ustedes vieron en derecho constitucional los poderes del Estado, y si hoy hay una reunión de la Cámara de Diputados y levantan la mano los diputados aprobando el presupuesto para el Estado Nacional, el presupuesto 2021, al derecho civil eso no le interesa al derecho constitucional, al derecho público. Luego hay toda una porción de actividad humana y actividad de la naturaleza también, que sí impacta en el derecho civil. Esas son las relaciones jurídicas, que son conexiones intersubjetivas reguladas por el derecho civil. Yo entiendo que ustedes ven solamente la pantalla, no me ven a mí, salvo que me vean en un recuadrito. A veces es bueno porque uno hace ciertas señas que también tratan de explicar. Pues una conexión es un entrelazamiento. Intersubjetiva significa entre sujetos, aunque después vamos a ver que también hay relaciones jurídicas que involucran a sujetos en la relación con las cosas y que impactan en el derecho civil. Todo lo que veamos tiene que ver con este concepto. Sé que es un poco abstracto por ahora, pero muy pronto, el viernes que viene, el otro, porque esto lo vamos a volver a repetir en cada tema que abordemos, vamos a ver qué vínculo, qué relación tiene con este concepto precisamente de relación jurídica. Van a ver que es algo relativamente fácil. Hoy puede que les suene un poco abstracto porque obviamente son los primeros conceptos que estamos abordando dentro de la materia. Esta relación jurídica tiene tres elementos. Los vemos acá. Los elementos son los siguientes: el o los sujetos. Bueno, ahí en el lenguaje inclusivo hay algunos que dicen sujeto o sujeta. Esa no me gusta tampoco. Ahí no, el, la, sujeto. El objeto y la causa. A ver, ¿qué son estos elementos de la relación jurídica? Respecto del primero de los elementos, el sujeto,
es precisamente lo que vamos a estudiar en esta unidad número 2. ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídica? Los protagonistas, los actores o actrices de la relación jurídica, las personas. Es el objeto de estudio de esta unidad número 2, los sujetos de las relaciones jurídicas. Por eso no voy a decir más nada, porque vamos a hacer un desagregado, vamos a hacer una profundización al respecto de este primer elemento de las relaciones jurídicas, que son las personas. El segundo elemento es el objeto de la relación jurídica. Y el objeto de la relación jurídica va a revestir, lo vamos a determinar de manera distinta de acuerdo al tipo de relación jurídica que estemos abordando, porque no hay un solo tipo de relación jurídica. Hay al menos 3 tipos de relación jurídica. A ver, les doy un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, la relación jurídica de derecho real. ¿Qué es una relación jurídica de derecho real? Que vamos a analizar con mucha profundidad en la unidad número 10, 11, 12. Es la relación donde intervienen no dos partes, interviene de un lado un sujeto, un hombre, una mujer, una persona jurídica, que es titular de un derecho, y del otro lado la cosa. Yo no sé si ustedes me están viendo, pero yo en este momento yo estoy tomando mi termo, acá, mi termo, ¿lo ven? Si alguien lo ve, que abra el micrófono y diga que lo ve. Sí, sí lo vemos. Sí, Bueno, profe, se ve. ¿qué termo Sí, es? profe. Se ve, Una Stanley. Se puso a agrandar el profe mostrando que tiene un stand. Bueno, acá hay una relación jurídica de derecho real, que involucra a un sujeto, que es el profe, Luis Negretti, con una cosa, de manera tal de que la cosa está sujeta, está sometida al señorío, al poder, al derecho, a la relación jurídica de derecho real de dominio, al derecho de propiedad. Propiedad y dominio son sinónimos. O sea, acá hay un tipo particular de relación jurídica que involucra a una persona. En realidad, a dos. Ustedes están viendo una, porque hay una copropiedad sobre este bien, porque ¿quién será el otro propietario? Abran el micrófono, traten de participar, vamos a ver si funciona. ¿Quién será el otro copropietario? ¿Quién? Su esposa. Mi esposa, es un bien ganancial que además podría ser ganancial y propio, ya lo vamos a ver ya cuando terminemos el curso allá por noviembre, el derecho matrimonial, el derecho de familia, pero en este caso es una copropiedad, porque es mío y es de mi mujer, lo compramos juntos con dinero ganancial, somos dos personas titulares del derecho, y el objeto, volvamos al punto, estamos hablando del objeto de la relación jurídica, es una cosa, un objeto material susceptible de tener un valor. Hay otro tipo de relación jurídica que no involucran directamente a cosas. Recién decíamos las obligaciones. Supongamos que yo les vendo a ustedes este termo. O sea, por la pandemia no puedo trabajar, estoy con dificultades económicas, estos termos son costosos, acá en el extranjero son muy baratos, pero supongo que lo vendo en 3.000 pesos, creo que debe valer 6, 7.000 pesos, no sé cuánto cuesta, pero vale más de 3.000 pesos. Se lo vendo en 3.000 pesos y ustedes lo ofrezco acá a los 161 estudiantes que están presentes, y uno de ustedes dice, yo acepto la oferta, profe. Bueno, fíjense ustedes que un contrato es una relación que ubica a dos personas, donde a través de un contrato yo he hecho una oferta, alguien la ha aceptado, y yo le digo, a ver, el primero que prende el micrófono y acepte la oferta, a ese se lo vendo. Entonces, uno de ustedes prende el micrófono, acepta la oferta, ya el contrato quedó perfeccionado. Pero acá, fíjense ustedes, que se pueden verificar dos relaciones distintas. La relación jurídica de derecho real, que me involucra a mí de manera directa con la cosa, el derecho de propiedad, el derecho de dominio, y por otro lado una relación jurídica de derecho personal que ya involucra a la persona que aceptó la oferta. Supongamos que fue Agustina, creo que había Agustinas en el grupo. Ahí hay otra relación jurídica donde hay dos personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Se generó la obligación, dos obligaciones en realidad, la obligación de mi parte de entregar la cosa y la obligación de Agustina de pagar el precio en dinero por la cosa. Entonces, esa potestad que tiene Agustina de exigirme la entrega del termo, y yo a su vez estoy constreñido, estoy obligado a entregarlo, es un tipo particular de relación jurídica que involucra a dos sujetos, un acreedor, Agustina, un deudor. Por otra parte, también
hay otra relación jurídica, donde yo soy acreedor. Acreedor a la suma de dinero de los 3.000 pesos que en este caso me adeudaría Agustina. Espero que hasta acá se entienda. Hay otro tipo de relación jurídica, por ejemplo, la relación jurídica de derecho intelectual. A ver, yo soy autor de un texto, de un libro, soy creador de una obra científica, de una obra literaria, de una coreografía, de una película, y en todos esos casos ya lo relevante no es la cosa, recién hacíamos referencia a un termo. Cuando yo soy el autor de un libro, lo importante no es el texto en sí, estas tapas con las 500 páginas que están adentro. Lo importante es la creación, el aspecto intelectual de lo creado. Profe, Sí, ¿eso también se lo considera como un objeto? no sí, sí. Son las tres modalidades del objeto de la relación jurídica. El objeto de la relación jurídica puede ser una cosa, el objeto de relación jurídica puede ser una conducta debida por un deudor, que es el ejemplo que di anteriormente. Cuando hay una obligación, el objeto no es el termo, el objeto es la conducta que tengo que verificar yo de la entrega del termo. O, en el otro vínculo que nació, la conducta que tiene que verificar Agustina de entregar la suma de 3.000 pesos. O sea, el objeto es la conducta debida por el deudor. Y en el tercer caso, en los derechos intelectuales, el objeto es una inmaterialidad, es una creación, como dijimos, artística, literaria, teatral, coreográfica, un software. Fíjense ustedes cómo el objeto va revistiendo distintos ropajes, distintas modalidades, de acuerdo al tipo particular de relación jurídica. Yo les repito, esto le puede sonar un poquito abstracto, pero ustedes van a ver que con el correr de las clases, ya a la tercera, cuarta clase, van a poder dimensionar de qué estamos hablando. Luego el último punto, el último elemento esencial de la relación jurídica, se trata de la causa. No existen relaciones jurídicas que no observen, que no tengan que ver, que no tengan algún tipo de génesis. De algún lado surgieron. Me deben dinero. ¿Por qué me deben dinero? Porque hemos celebrado un contrato. El contrato es la causa de las relaciones jurídicas. Me están debiendo una indemnización de 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque hubo un accidente de tránsito, se declaró culpable a otra persona y esa persona está obligada a indemnizarme. Soy el propietario del termo Stanley. ¿Por qué esa relación jurídica de derecho real? Y porque en algún momento celebré un contrato de compra y venta y me convertí en el propietario de la cosa. A eso se refiere la causa. Las relaciones jurídicas de algún lado surgen. Todas las relaciones jurídicas se pueden explicar, se puede saber cuál es el motivo de su nacimiento, de su génesis, de su comienzo de existencia. Entonces tenemos relación jurídica, toda conexión, entrelazamiento entre sujetos que tiene impacto dentro del mundo del derecho. Tiene tres elementos: sujeto o sujeto, fíjense que hay una barra, puede haber relaciones jurídicas con un sujeto, las relaciones jurídicas de derecho real, o relaciones jurídicas donde intervienen dos o más sujetos. Objeto, el objeto es, los sujetos son las personas obviamente, el objeto puede ser una cosa, puede ser una conducta debida por el deudor, o puede ser un bien inmaterial, de acuerdo a si es una relación jurídica de derecho real, de derecho personal o una obligación, o si es una relación jurídica de derecho intelectual. Y la causa hace referencia al origen de la relación jurídica, de dónde salió la relación jurídica, a qué obedece la relación jurídica. Toda relación jurídica tiene una explicación. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Y si no se entiende, no desesperéis, que con lo que viene seguramente vamos a poder ir asimilando este concepto. Si tienen alguna pregunta, aprovechen antes de pasar al siguiente punto. Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Avanzamos con otra filmina. Sujeto de la relación jurídica. Anticipamos, esta unidad número 2 trata la temática de el primero de los elementos de la relación jurídica, que son los sujetos. Sujetos de la relación jurídica. Vamos a dar una respuesta rápida, no vamos a generar ninguna incertidumbre. Los sujetos de la relación jurídica son, para el derecho, las personas. Las personas.
Ustedes dirán, uy, qué novedad, pero detrás del concepto de persona hay un desarrollo enorme. Ya vamos a ver, hay muchas alternativas que hay que precisar. ¿Quiénes son las personas? Nosotros dijimos que como material de estudio, vamos, calenté el agua, me quedó media tibia, pero bueno, ya está. Como material de estudio, fundamentalmente vamos a utilizar este instrumento que es el Código Civil, ¿sí? El Código Civil anterior, que ayer comentábamos que data del año 1871, definía lo que era una persona, una definición que adolecía de alguna crítica, pero una definición correcta. El nuevo Código Civil, para evitar todo tipo de críticas, lo que hizo fue no definir a las personas, simplemente la va describiendo, le va asignando cuáles son sus características, sus derechos, sus atributos, pero no la define. Nosotros vamos a traer la vieja definición del Código Civil. No recuerdo si ayer, cuando hicimos el repaso de los lugares de proveniencia de cada uno y una de ustedes, alguien era de esta localidad, pero ¿quién fue el creador del Código Civil que rigió hasta el año 2015? ¿Alguien lo sabe? Dalmacio Vélez Arfiel. Sí, dígalo fuerte, para todos. Dalmacio Vélez Arfiel. Dalmacio Vélez Arfiel. ¿Hay alguien de Dalmacio Vélez? ¿No? Había de Lucas. Yo, profe. Yo. Ahí tenemos. ¿Y sabías vos que el nombre de tu pueblo tenía que ver con el creador del Código Civil? Sí, además fui a visitar el museo en Amboy. Amboy exactamente y ahí me informé un poco más. Muy bien. Muchos creen que es un club de fútbol, nada más. Bueno, lo relevante de este personaje importante dentro de la historia argentina, que vivió obviamente en el siglo XIX, fue un político, abogado, muy destacado, cordobés, nacido en las sierras, ahí en Amboy, fue el redactor del Código Civil y también del Código Comercial, que era una ley, la ley 340, una ley que entró en vigencia en el año, como dijimos, 1871. Y Vélez Arfiel definió a las personas y le definió de la siguiente manera, como que las personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Es decir, vamos a tratar de precisar un poco esta definición. Personas son los entes. ¿Se acuerdan cuando en el secundario y en el primario también dividíamos? Esto es una oración y la podemos dividir en sujetos en sujeto y predicado, ¿no? En este caso, personas son los entes, ahí tenemos el sujeto, y el predicado es susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. El núcleo del sujeto son las personas o los entes. Ahí tenés dos núcleos del sujeto de esta oración. Es decir, estamos hablando de un sustrato, que es el sujeto, que es el humano o eventualmente la persona jurídica, sobre la cual van a recaer la potencialidad, ahí está el verbo, el núcleo del predicado, que es la palabra susceptible. Susceptible significa algo que es capaz de. Yo soy susceptible de, dar por terminada la clase en este momento, porque me cansé, la virtualidad no es para mí, apago la computadora, se terminó. Soy capaz de. En este caso, lo que está diciendo la oración es que este sustrato objetivo, que es el sujeto, es capaz, tiene la potencialidad de contraer derechos y adquirir obligaciones, adquirir derechos o contraer obligaciones. A eso vamos a denominar persona, que es el núcleo de esta unidad número 2. ¿Por qué ahí abajo dice persona hombre? Hoy pensaba, a ver, para hacerlo, el lenguaje inclusivo, ¿cómo puedo poner abajo? Podría haber sido persona, ser humano. Y bueno, pero humano y las humanas, ¿dónde están? Entonces, bueno, dejamos, cuando me complico, uso hombre, uso el varón. Cuando no es complicado, trato de usar el lenguaje inclusivo. ¿Por qué pongo esa frasecita o esas dos palabras, persona y hombre? Porque allí la palabra hombre, ser humano, hombre, mujer, tiene una identificación con el concepto de persona, una identificación necesaria, inescindible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir ningún hombre, ninguna mujer que no sea una persona. Muchos de ustedes estarán pensando, hay 160 personas
mirándome del otro lado de la computadora, estarán pensando qué pavada que está diciendo, algo obvio, cómo vamos a tener una persona humana, un hombre, una mujer, que no entre dentro de la categoría de persona. Bueno, no es tan obvio, porque en otras épocas de la historia, ustedes saben que esta identificación en algunas ocasiones no era tal. Por ejemplo, abro el micrófono, el que lo quiera responder. ¿Qué seres humanos no eran considerados personas, sino que eran considerados cosas? En Los otra negros, época. esclavos. Los esclavos, muy bien. Los esclavos en algún momento, y no tan lejano en la historia, y no tampoco en civilizaciones súper bárbaras. Ustedes saben que en Estados Unidos habrán visto muchas películas, hasta 1860 y pico no se abolió la esclavitud. Los esclavos no eran considerados personas, eran considerados una propiedad, una cosa de una persona. En el derecho romano, ¿qué es el derecho romano? El derecho, las normas jurídicas, los principios jurídicos que se aplicaban durante los distintos periodos de lo que fue la civilización romana, una de las civilizaciones más importantes que tuvo el mundo de Occidente. Nosotros, por ejemplo, de la civilización griega, tomamos fundamentalmente la filosofía, la arquitectura. De los romanos tomamos un montón de elementos, pero el derecho romano ha sido una fuente importantísima de la regulación jurídica hasta hoy en día. Y en aquel entonces, el derecho romano, los esclavos eran considerados cosas y no personas. Inclusive, había situaciones donde una persona que no era esclava, cuando, por ejemplo, tenía deudas y no las pagaba y era condenado, o cuando cometía algún tipo de delito, algún delito grave, lo que se hacía era entregarla al acreedor como esclavo y se le privaba, o sea, era persona originariamente y se le privaba de la calidad de persona. Era lo que se denominaba la muerte civil. Por supuesto que estas figuras están abolidas en el derecho actual y mucho más en nuestro derecho, indudablemente. Entonces ya tenemos la definición de lo que es una persona. Pero vamos a avanzar porque, si bien el concepto de ser humano, de hombre, de mujer, está necesariamente entrelazado con el concepto de persona, de manera tal de que no existe un ser humano que no sea persona, vamos a ver que el concepto de persona es más abarcativo que el concepto de ser humano, porque hay entes jurídicos que son personas y que no son seres humanos. Ustedes ya tienen la respuesta, abra el micrófono el que quiera y dígalo. ¿Cuáles son esas personas que no son seres humanos? Las ¿No son personas hombres? jurídicas. Las personas jurídicas. Pueden llegar a encontrar otros sinónimos de personas jurídicas como entes o personas ideales, morales. Son las personas jurídicas que actúan dentro del mundo del derecho. Entonces, hay distintos tipos de personas, no todas las personas son iguales, y lo que vamos a hacer ahora es clasificar a esos tipos de personas. Vamos a encontrar que tenemos a las personas humanas y por otro lado a las personas jurídicas. Antes se llamaba también personas naturales o personas físicas, pero el Código Civil adopta una nueva terminología que es la terminología de persona humana y las personas jurídicas. Las personas humanas a su vez también las podemos dividir en dos categorías: las personas por nacer y la persona de existencia visible. A su vez ya vamos a ver en otra clase posterior que las personas jurídicas también pueden a su vez clasificarse. Hay personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado, asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y comerciales, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar para el final de la unidad. Ahora nos vamos a concentrar en las personas humanas, que es lo más abarcativo o a donde más apuntamos en esta unidad número 2. Ustedes, personas jurídicas, van a abordarlo con mucho más sistematicidad y profundidad en la asignatura Derecho Comercial, Derecho Comercial, que son las sociedades. Perdón, no Derecho Comercial, sino Derecho de Sociedades. Decimos que las personas humanas se pueden clasificar en personas por nacer y personas de existencia visible. Vamos a ir al detalle de cada una de ellas. Vamos a analizar cuándo empieza la existencia de la persona. ¿Desde qué momento estamos frente a la posibilidad de que ese ente sea susceptible de adquirir derechos
o contraer obligaciones. La solución que nos da el Código Civil en el artículo 19 es compartida con la misma solución que le daba Vélez Sarsfield en el Código Civil de 1871. Pero es una solución que ya vamos a ver que es a medias, porque nos deja muchos interrogantes, al menos algunos interrogantes, para hacer honor a la verdad. ¿Qué dice este artículo 19 cuando hace referencia al comienzo de la existencia? Dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Qué es la concepción? La concepción es un fenómeno natural, donde puede intervenir alguna cuestión de artificialidad, pero en principio es natural. ¿Por qué? Porque para poder dar lugar a la concepción, evidentemente que hace falta material humano, material de un hombre, un espermatozoide, o de una mujer. A ver, acá voy a hacer una aclaración, porque no es exactamente del todo preciso lo que acabo de decir. Después, esta aclaración es aplicable a otros puntos que vamos a analizar hoy. Cuando yo digo hombre y mujer, desde el año 2015, estos conceptos de alguna manera han mutado. Si yo les digo, a ver, que el espermatozoide surge de la mujer, ¿hay alguna posibilidad de que eso ocurra? No. No, en principio no, ¿no? La mayoría se imagina lo mismo, como una mujer va a producir espermatozoides, o un hombre óvulos. En realidad, a partir del año 2015, la cuestión de género se determina por el principio de la autodeterminación y de la autopercepción. Yo hoy nací hombre, me inscribieron en el registro civil como hombre y me percibo como hombre. Ahora, si mañana me empiezo a percibir como mujer, me empiezo a vestir como mujer, me empiezo a comportar como mujer, esa autopercepción jurídicamente es más importante que la realidad biológica. Entonces, voy y hago el trámite en el registro civil y me convierto en mujer. Ya no soy más Luis, soy Luisa. Y en ese caso soy una mujer a los efectos del derecho y no voy a poder producir óvulos, pero sí voy a poder seguir produciendo espermatozoides. Entonces, el espermatozoide también, desde el punto de vista jurídico, puede provenir de una mujer. Hecha esta aclaración, yo sé que ustedes me van a entender, vamos a hacer referencia a que la concepción se da a través de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, independientemente de que la contribución del óvulo del espermatozoide lo haya hecho un hombre o una mujer que haya nacido como tal o se autoperciba posteriormente de otra manera. Esa es la concepción. Ahora bien, hasta el año 1980, esa concepción, indudablemente, solo había una forma de producirla. Era la concepción natural, no se conocía otra forma. Y esa concepción natural se daba a través de la unión sexual, del vínculo sexual entre un hombre y una mujer, y ya existía la posibilidad de la inseminación artificial. Es decir, que se le inseminaba semen a una mujer y se lograba la concepción de manera natural. A partir del año 1980, en Inglaterra, se produce lo que en aquel entonces se llamaba, yo recuerdo porque era muy chico, tenía 8 años, pero recuerdo porque fue una noticia de reconocimiento, de impacto mundial, se dio lo que en aquel momento se llamaba el primer bebé de probeta, la primera fecundación in vitro, donde por fuera de la unión sexual o de la inseminación artificial, se posibilitó en el ámbito de un laboratorio que pudiera fecundarse el óvulo con un espermatozoide y de esa unión surgiera un embrión y ese embrión luego sea implantado en una persona, en una mujer, y que se le diera viabilidad y luego hubiese un parto y naciera una persona. Bueno, acá empezaron a determinarse un montón de debates jurídicos, éticos, de todo tipo. Bueno, 1980, hace 40 años, algunas legislaciones los han resuelto o tienen normativas muy dinámicas porque aparecen siempre nuevas preguntas, nuevos planteos frente a situaciones que tienen que ver con estos aspectos de la bioética y las fueron resolviendo esas legislaciones. La nuestra, lamentablemente, nosotros no tenemos una normativa que resuelva este tipo de cosas. Es más,
hay una cláusula transitoria en el Código Civil vinculada al artículo 19 que establece que el Congreso de la Nación tendrá que legislar al respecto. Entonces, bueno, hay cosas que cuando no se pueden resolver por la ley, ¿quién las tiene que resolver? Esto lo debieron haber visto en Fuentes del Derecho, en Derecho Constitucional, y lo van a volver a ver con Germán en la unidad número 1. Cuando no hay una ley que resuelva una situación jurídica, ¿quién es el encargado de resolver el problema? Abra micrófono a los que sepan. ¿Un juez? Un juez, un juez. Y cuando un juez dicta una sentencia y genera un antecedente, ¿cómo se denomina a esa fuente del Jurisprudencia. derecho? Jurisprudencia. Jurisprudencia, muy bien, muy bien. Gracias, me ayuda mucho que abran el micrófono y digan algo. Muy bien. Entonces tenemos la persona por nacer, que ya vamos a ver que esta definición, necesaria obviamente, no hay muchas alternativas, trae aparejado una serie de problemas, pero por ahora no nos vamos a adentrar al problema, lo vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Cuál es el estatus jurídico? Fíjense, nosotros a lo largo de la asignatura, no tan frecuentemente, pero en algunas ocasiones vamos a utilizar algunas palabras en latín. Estatus es estado, ¿no? La situación jurídica de la persona por nacer. Evidentemente que si lo incluimos dentro de esas llaves, de esas flechas de la categoría de persona, indudablemente que la persona por nacer es una persona. Entonces, por lo tanto, es susceptible, tiene la capacidad, la potencialidad de adquirir derechos o contraer obligaciones. Pero hay que hacer una llamada en este caso, hay que hacer una advertencia. Esa persona por nacer, es decir, esa persona que está concebida, pero que todavía no ha nacido, que todavía está en el vientre de esa mujer o de ese hombre, que nació mujer y se convirtió en hombre, pero ahora está embarazado, esa persona por nacer es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Y usted me va a preguntar, profe, pero ¿qué derechos puede tener una persona por nacer si una cosa así diminuta o así chiquita, de acuerdo al grado de evolución que tenga el embarazo? Obviamente que puede ser titular de derechos, porque si el padre de esa criatura muere, esa persona por nacer tiene derecho a la herencia. La madre, quien está gestando a esa persona por nacer, puede reclamar que le paguen alimentos. Si la madre tiene un accidente y fruto del accidente se generaron daños en el feto, bueno, ese feto también tiene derecho a que se lo indemnice. Hay muchos derechos que obviamente no pueden ser ejercidos de manera directa por la persona por nacer, lo va a hacer a través de su representante, pero puede ser titular de derechos, porque ya es una persona. Pero ojo, esos derechos van a ser de alguna manera derechos potenciales, derechos condicionados, derechos que están sujetos a una condición. Esa condición es que la persona por nacer nazca con vida. Si la persona por nacer no nace, muere en el vientre de la madre, o nace y muere instantáneamente, es como si nunca hubiese existido. Les doy un ejemplo de un hecho muy trágico que aconteció aquí en Villa María, ya hace un tiempo, hace como 15, 20 años, pero obviamente que ha sucedido en otros lugares, no es algo tan inusual, es trágico, pero no tan inusual. Una pareja estaba por tener un hijo, esa mamá gestante estaba transitando el 7º, 8º mes de embarazo, y se empezó a sentir débil, entonces va a hacer una consulta médica, tenía un cuadro anémico bastante importante, entonces le recomienda, le sugiere que tiene que hacer una transfusión sanguínea. Va al centro de transfusión, que estaba enfrente de la clínica, de una clínica, era la misma unidad, se hace la transfusión y bueno, y un hecho de mala praxis de quien le hizo la transfusión, se equivocan de factor sanguíneo, eso es mortal, es un error mortal, le hacen la transfusión, bueno, obviamente empiezan las secuelas de ese hecho fatal, al rato muere la mamá, entonces le hacen una cesárea, le sacan el bebé vive durante 2 horas y también muere. Obviamente que frente a este tipo de tragedia ustedes dirán, bueno, ¿quién puede pensar en plata? ¿Qué tiene que ver la plata con toda esta situación trágica?
¿Alguien me puede contar a dónde juega la plata en esto? En la indemnización por mala praxis. Exactamente, en la indemnización. Bueno, dirán, bueno, frente a la tragedia, ¿quién puede estar pensando en un juicio? Pero después de llorar un poco y del velorio, lo primero que uno quiere es que haya responsable de esta situación. Y acá la responsabilidad es doble. Hay una responsabilidad penal, porque ese hecho negligente configura un delito, es un homicidio culposo, y va a tener que pagar penalmente, y se paga penalmente con una multa o con la prisión efectiva, prisión condicional, pero eso es del mundo del derecho penal. Nosotros acá estamos en el derecho civil. En el derecho civil se paga con plata, indemnizando. No hay nada que sustituya la vida de una compañera, un compañero, una esposa, alguien que está unido con nosotros convivencialmente, y ni un hijo, ¿no? O una hija. No hay forma de pagar, de resarcir un daño de esa naturaleza. Pero la única forma que conoce el derecho es con plata. Más vale que si vamos a sufrir, si vamos a llorar, si vamos a penar, sea con una buena cantidad de dinero en la cuenta bancaria. De alguna forma, bueno, nos quita un problema en el horizonte, que es el problema de dinero. Y además porque tiene un fin punitivo, resarcitorio, y es disuasorio también, para que la gente no cometa errores, porque sabe que si comete errores, va preso y tiene que pagar plata. Y para evitar errores, que la gente sepa que eso puede llegar a pasar. Entonces, pasada la tragedia, se empieza a discutir la indemnización. ¿Y quién va a reclamar la indemnización? ¿Para quién es la indemnización? Bueno, en este caso, fíjense ustedes que acá juega el tema del nacimiento con vida. Si ese bebé hubiese muerto en el vientre de la madre, es como si nunca hubiese existido. Entonces, en esa hipótesis, también hay que pagar una indemnización, pero la indemnización, ¿quién lo hubiese cobrado? A ver, ¿se animan a tirar alguna respuesta? ¿Quién hubiese podido ser acreedor a esa indemnización? ¿Algún representante de la mujer que falleció? Y en este caso, ¿quién sería el representante? La palabra no sería padre, representante, el está padre. orientado. Padre. Y en principio podría ser el esposo o Pareja. los padres en ese caso. Exactamente, creo que ahí reconocí sin ver la voz de Carlos Vano. Ahí tenemos, los que pueden reclamar la indemnización son técnicamente los herederos. Hay una pregunta fundamental en este caso. Ustedes no tienen, obviamente, por qué saber de derecho sucesorio, imposible, porque eso es la unidad 14, pero hay una circunstancia que altera sustantivamente el ejemplo. ¿Cuál será esa circunstancia? Si el chico nació muerto o no. O si tiene otro Exactamente, en hijo. esta hipótesis decimos que estaba muerto cuando nació, no vivió. Si civilmente la persona ha contraído matrimonio o si la persona, o sea, en este caso la mujer, ha sido soltera, digamos. Ah, esa es buenísima, por supuesto, también la altera. Pero hay otro elemento que también altera. Si tiene Estamos otros como hijos, adelantando algo de la unidad 14, sí. si tiene otros hijos, Eso es lo que quería saber. ¿Tiene otros hijos? Bueno, ¿por qué altera? Ya lo vamos a decir. En este caso no tenían otros hijos, era el primer hijo. ok. Si el bebé hubiese nacido muerto, cuando los trajeron de la madre ya había fallecido, los herederos, los acreedores a la indemnización, hubiesen sido su esposo, porque habían contraído matrimonio, y los padres. Supongamos, la indemnización es de 3 millones de pesos por mitades. Los padres reciben 1,5 millones, el marido recibe el otro 1,5 millones. En este caso, el bebé nació con vida y vivió unas horas. En ese caso, habiendo fallecido esta mujer, sus herederos quedan excluidos los padres y sus únicos herederos son su cónyuge y su hijo. Al fallecer el hijo, el único heredero del hijo es su papá. Entonces, esta situación excluye a los abuelos. Entonces, esto puede generar una disputa. ¿Por qué? Porque supongamos que los abuelos dicen, no, el bebé nació muerto, nosotros también somos herederos. Y el marido va a decir, no, nació con vida y vivió un ratito. Bueno, ahí se genera una controversia donde hay que comprobar si el bebé nació muerto o nació con vida. En ese caso, obviamente, que el testimonio de los médicos que asistieron al parto va a ser fundamental para determinar si la persona nació con vida o no lo ha hecho.
Si nació con vida, como dice acá, todos sus derechos quedan irrevocablemente adquiridos. Si la persona nació muerta, es como si nunca hubiese existido. Entonces, el estatus jurídico de la persona por nacer es precisamente, es una, como dicen algunos, una verdad de perogrullo, estoy diciendo una obviedad, el estatus jurídico, por más que sea un embrión, ya vamos a ver que no es lo mismo un embrión implantado que un embrión crioconservado, pero si es un embrión implantado, a los fines del derecho ya tenemos una persona. Y como tal, puede ser titular de derechos o puede contraer obligaciones. Ahora, esos derechos o esas obligaciones que fue adquiriendo mientras era una persona por nacer, solo van a quedar irrevocablemente adquiridos si esa persona nace con vida y vive unos instantes. ¿Me siguen hasta acá? Yo por ahora estoy cómodo. ¿Ustedes me siguen? Sí, profe. Profe, Sí. si ese bebé hubiera tenido hermanos, ¿en cómo afecta? Sobre el marido, ¿está casado o no? A ver, da uno. Ahí me preguntan, si el bebé hubiese tenido hermanos, ¿cómo afecta? Otra pregunta, a ver. En el caso de ponerle que la mujer muere, ¿no? El que hereda, el marido, ¿no? ¿Está casado o no está casado? ¿Tiene en cuenta el tiempo de convivencia? A ver, respondo la primera. Si tenía otros hijos, evidentemente que la existencia de hijos excluyen a los padres, a los abuelos de esos hijos, de la posibilidad de la herencia. Luego la indemnización solo puede ser reclamada por el cónyuge, no por el conviviente. Pero eventualmente en este caso, el conviviente, digamos, la pareja que no había contraído matrimonio legal, puede solicitar también una parte de la indemnización, pero no por la muerte de la mujer, sino por la muerte del bebé, de la persona por nacer, que no llegó a consolidar sus derechos, pero sí hay un derecho de ese papá, futuro papá, a ser indemnizado por la pérdida. O sea, el dolor de la pérdida de tu pareja, si vos no contrajiste matrimonio, no te lo indemnizan a vos. Se lo indemnizan, supongamos que esta chica hubiese tenido hijos anteriores con otra pareja. Indemnizan a esa otra persona, a ese otro hijo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle en la unidad número 14, porque es derecho sucesorio. Pero son preguntas que vienen al caso porque terminan más o menos de explicar el ejemplo que dimos para poder entender esta cuestión de los derechos adquiridos recién cuando la persona nace con vida y vive al menos unos instantes. Recién hablábamos de los embriones. La persona empieza su existencia desde el momento de la concepción. La verdad que podríamos, de alguna manera, perdonarlo a Vélez Sarsfield de no haber podido prever, de no haber podido tener la visión de futuro, de pensar que la creación de personas pudiera ser de otra manera que no fuera la unión sexual de dos personas. Vélez Sarsfield en el siglo XIX no se lo pudo imaginar nunca. Pero sí es objetable a nuestros legisladores actuales que no hayan resuelto esta cuestión. Tenían la oportunidad y no lo hicieron, lo dejaron librado a una ley que tenía que ser dictada posteriormente, ya pasaron 5 años y la ley no ha sido dictada. Como lo dice allí, en esta nota periodística, ustedes van a encontrar muchísimo material al respecto, yo simplemente les cito, ahí está el link abajo si quieren leer la nota. Bueno, existen embriones crioconservados, aquellas parejas que no pueden concebir naturalmente, buscan la asistencia de las nuevas técnicas de la ciencia para poder convertirse en padres y madres, lo que se denomina la fecundación in vitro. Al comienzo, este tipo de práctica generaba los famosos embarazos múltiples, porque se generaban varios embriones y se implantaban para que alguno pudiera tener viabilidad, muchos embriones en el vientre de la madre, en el útero, y a veces tenían viabilidad hasta 7, 8, hay casos extremos de cantidad de embriones. Hoy se han perfeccionado tanto las técnicas que normalmente, salvo que los progenitores, que los padres pidan más de un embrión, se implanta uno y con muchas posibilidades de éxito. Pero a la hora de generar embriones, lo que hacen estas clínicas de fertilización asistida es crear varios embriones para ver
cuáles son los mejores, porque no todos son iguales. Algunos tienen más potencialidad y otros tienen menos potencialidad. Entonces, eligen entre varios cuáles son los que tienen más posibilidades de desarrollarse y convertirse en feto y luego en un bebé, y los otros se entiende que no pueden desecharlos, los tienen que guardar. O puede ocurrir que una pareja recurra a una clínica de fertilización asistida y solicite que se generen varios embriones para ser implantados en distintos tiempos. Quieren tener varios hijos, bueno, primero se implanta un embrión, después, 3 años después, otro, y van teniendo así sus hijos. Evidentemente que esto trae aparejado una serie de situaciones que la ley no resuelve. La ley no resuelve. La primera es, esos embriones crioconservados, ¿son personas o no son personas? Bueno, acá hay una fuerte discusión, que la ley la termina zanjando no con un artículo de una norma, sino a través de la jurisprudencia. Algunos dicen que sí, que son personas. ¿Por qué son personas? Porque hay una cuestión ontológica, filosófica, una cuestión natural, porque allí en ese embrión tenemos un código genético que es único e irrepetible, y por lo tanto, ya, aun cuando esté en un tubito de ensayo, en hidrógeno ahí, del frío total congelado, estamos en presencia de una persona. Mientras que otros dicen que no es lo mismo, esa célula microscópica no puede equipararse a la figura de una persona que ya es ese mismo ser tal vez, pero implantado en el vientre de la madre, donde las posibilidades de la potencialidad de convertirse en una persona natural, de existencia visible, son mucho mayores. Entonces dicen, no, aquello no es una persona. Las personas son las que ya están en el vientre de la madre. ¿Cómo se resolvió? Bueno, se resolvió en base a recurrir a la jurisprudencia o a la legislación internacional, a los tratados internacionales, pero fundamentalmente a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia y los tratados internacionales han dicho lo siguiente, que las personas son las que están concebidas e implantadas en una persona, un hombre o una mujer. No quiero volver a la cuestión esa. Esos son personas. Luego, los embriones crioconservados no son personas, pero ojo, son dignos de tutela jurídica, son dignos de protección jurídica, aun cuando no sean personas. Pero hay un vacío legal, como dice ahí el título de la nota. No está claro. O sea, las clínicas lo tienen que conservar, pero no tiene el tratamiento de una persona. Por suerte, hoy ya no se producen tantos embriones, pero se cuentan por miles los que están crioconservados. Por otra parte, esto trae otras consecuencias, otros potenciales problemas, como algunos ejemplos que se han dado hace muy poco tiempo. Supongamos el caso de una pareja que tiene embriones crioconservados y después se divorcia. Y la mujer dice, no, bueno, estamos divorciados, pero esos embriones que generamos en su oportunidad, yo ahora quiero tener un hijo. Y se lo va a la clínica y se lo implanta. ¿Puede hacerla sola la persona, esa mujer, sin el consentimiento de su ex marido que aportó el material para generar ese embrión? Fíjense ustedes, contrario a lo que pueden pensar muchos de ustedes, los jueces, la jurisprudencia, dijeron sí tiene el derecho. Porque más allá de la voluntad procreacional que hayan tenido los donantes del material genético, lo que hay que privilegiar, dijo en esa ocasión, para este caso el juez, es darle la posibilidad de que esa vida potencial se convierta en acto. Es más importante el derecho a la vida de ese embrión que la voluntad procreacional. Lo mismo podría ocurrir... Profe. Sí, te escucho. Si ella entonces tiene el derecho y se implanta el óvulo ya fecundado. Sí. Después puede exigirle cosas al padre, por ejemplo, una vez que el niño ya nazca, manutención y esas cosas. Es excelente la pregunta. Ahí vamos, porque al no haber voluntad procreacional se generan estas dudas como las que planteás vos. Y es obviamente lo que esta persona planteó en su defensa, porque acá estamos hablando de una controversia
de orden judicial. Inclusive te doy otro ejemplo parecido que ha acontecido también. O sea, la mujer enviuda y no tenía ningún hijo, pero sí tenían embriones crioconservados. Y va y se implanta un embrión. ¿Es hijo de esa persona fallecida una vez que nació? Bueno, biológicamente sí. Y por lo tanto, si había otros herederos, tiene derecho a participar de la herencia. Bueno, por ahora, los jueces han estado en favor de la vida de esos embriones. Y yo creo que en algún punto, no es que castiga, pero genera la conciencia de responsabilidad en aquel que genera embriones. O sea, si vos y tu novio actual en algún momento contraen matrimonio, se dan cuenta que no pueden tener hijos por la vía natural, por la vía de los vínculos sexuales, y bueno, y recurren a la asistencia técnica de la ciencia, y van a generar embriones, tienen que ser conscientes de que esos embriones tienen un derecho latente a que en algún momento puedan nacer, ya sea porque se implanta en el vientre tuyo o en el de otra persona que adopta ese embrión. Entonces, cuando estamos generando embriones, tenemos que conocer de la potencial responsabilidad que, una vez divorciados o una vez nosotros fallecidos, existe la posibilidad de que esa persona pueda nacer y desencadenar una serie de derechos. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, evidentemente que sí puede solicitar lo que vos mencionabas, manutención, y que nosotros de ahora en más dijimos ayer que vamos a utilizar los términos técnicos de la asignatura para hacernos de un acervo de léxico de un profesional. Yo abogado, ustedes contadores. ¿Cómo vamos a llamar a esa manutención desde el punto de vista técnico? Vamos a estar obligados a pagar ¿qué? ¿Salario familiar será? ¿Cómo? ¿Salario familiar? No, eso es un derecho social, digamos, dentro de nuestra remuneración. Cuando alguien reclama de otro que lo asista porque no puede mantenerse a sí mismo. Manutención. ¿Manutención dijeron? No. En nuestro derecho tiene un nombre técnico que es una palabra muy común, que es más abarcativa de lo que lo sugiere la palabra. ¿Las obligaciones hacia la criatura? ¿Son las obligaciones hacia la criatura o una persona que no tiene la posibilidad de sostenerse a sí misma? La cuota alimentaria. Exactamente, la cuota alimentaria. Que le pague los alimentos. Esto lo vamos a ver en la unidad número 13, en Derecho de Familia, pero los alimentos no es la hierba, el azúcar, los fideos, el aceite. No, los alimentos son configurativos de lo propiamente dicho, la posibilidad de alimentarse biológicamente la persona, pero también la educación, la recreación, el esparcimiento, la vestimenta, todo eso involucra en los alimentos. Respondiendo a la pregunta de la compañera que recién la formuló, esa mujer, en representación de su hijo, aun cuando estaba divorciado, le puede solicitar a su ex marido, que ya esté divorciada, que le pase los alimentos para mantener a su hijo. Alguno puede decir, che, pero qué injusto. Y bueno, lo hubieses pensado mejor cuando decidiste generar embriones y congelarlos para que después se convirtieran en personas. Esa es la solución hoy que nos da la justicia. Eventualmente puede cambiar la jurisprudencia, a veces cambia. O en una de esas, cuando se sancione la ley que resuelva o intente resolver estos problemas, lo aborda de manera distinta y le da otra solución. Hay otras cosas, por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo, ayúdenme, son 155, alguien se tiene que acordar, hace un tiempo había una serie argentina protagonizada por ese actor de apellido, creo que es Ferro, que había sido en su oportunidad donante de esperma, y de repente tiene la posibilidad de acceder a sus 70 hijos, es decir, las 70 personas que se procrearon con sus espermatozoides donados. No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Entonces iba conociendo en cada capítulo a uno de sus hijos. No me acuerdo del nombre, pero ya sé cuál es. Claro. El donante me parece que El es la donante, serie. muchas gracias. Sí, así se llamaba, el donante. Bueno, fíjense, allí hay un vacío. Nosotros cuando hay un vacío legal, ¿cómo lo llamamos? Está bien llamado vacío, pero hay un sinónimo jurídico, el término técnico, ¿cuál sería? Cuando hay un vacío. ¿Una qué?
un espacio de agua, que no es un lago. Una laguna. Una laguna legislativa. Es decir, hay un problema a resolver y buscamos en la ley, agarramos el código, buscamos y no hay caso. Otra ley complementaria, lateral, no existe una ley que resuelva el problema. Ahí tenemos una laguna legal. Frente a la laguna legal resuelven los jueces. Y como dijimos recién, los jueces van variando. Lo que se privilegiaba en su momento era la reserva y el mantener en secreto la identidad de los donantes de esperma. Pero en un momento se llegó a la conclusión o a la situación de que una persona podía enfermar y podía necesitar contactarse con su padre biológico o con su madre biológica si había habido la donación de un óvulo, a los fines de solicitar, por ejemplo, la donación de médula ósea, que es una donación no tan compleja. Bueno, en ese caso, ¿qué prevalece? ¿El derecho al secreto o el derecho a la vida y a la salud de la persona? Bueno, los jueces fueron variando. Entonces, esta secretud, si se quiere, puede levantarse el secreto de los donantes de esperma cuando haya lugar a una situación que involucre a la salud de la persona. En definitiva, todo esto viene a cuento de... Sí, te escucho. Quería saber si se puede como eliminar, por ejemplo, yo tengo un feto con mi ex marido, ¿no? Y yo quiero desligarme, ¿no se puede? Y no lo puedes destruir. No lo puedes destruir. ¿Ninguno de los dos? Digo, no. Si los dos estaríamos de acuerdo o algo así. No, porque tienen protección jurídica. Una vez creados, tienen que estar allí guardados, y la ley, no hay una ley, pero sí los jueces dijeron, hay que protegerlos, no los pueden desechar, y no pueden ser objeto de investigaciones científicas. A ver, obviamente sí se pueden observar, pero lo que no se puede hacer es manipular genéticamente esos embriones, no se puede. O sea, ahí hay una entidad... Sí, te escucho. Sí, se pueden dar, ponele, yo estoy como a lo que la pregunta que hizo mi compañera es decir, yo se lo puedo dar a otra pareja que por más que lo quiera. Sí. Bueno, nosotros no lo queremos porque nos divorciamos. ¿Lo puedo dar a otra pareja o no? Absolutamente podés autorizar a que ese embrión sea implantado en otra mujer, en otra persona, y en ese caso, la pregunta que sigue, obviamente, es ¿quiénes son los padres? ¿Los que donaron el esperma y el óvulo, o quienes solicitaron que se lo implante en el vientre de la madre? Bueno, en este caso lo que prevalece es un principio que se llama voluntad procreacional. ¿Quiénes quisieron ser los padres? Los que, en algún momento, los que donaron el material genético. Pero ahora, ¿quiénes quieren ser los padres? Y los que van a tener los que piden la implantación en el vientre, los que piden la implantación en el útero. Los que recibieron el donante. Claro. Entonces, en este caso, ¿no le pueden exigir a la cuota alimentaria, por decirte, al padre o, en su defecto, a la madre? No, en ese caso, no. Porque en ese caso ya hay dos personas, o una persona, puede ser una mujer sola, una gestante sola, que ya se responsabilizó, que tiene la voluntad procreacional y le caben a esa persona todas las obligaciones y todos los derechos. No podría venir luego quien hizo el aporte del material genético a reclamar el bebé, o el niño o niña, si yo hubiese crecido, ni tampoco el gestante, el padre voluntario, padre y madre voluntario, reclamarle a los aportantes del material genético que paguen cuota alimentaria o ir a buscar la herencia si la persona fallece. En ese caso, lo que prevalece es repito, subráyenlo, voluntad procreacional. ¿Quiénes quisieron ser padres? ¿Y quién quiso ser padre? El que recibe la donación de esos embriones. Pero los embriones si llega a ser una donación anónima, por decirlo, la pareja divorciada decidió donarlo anónimamente. En caso de que ese futuro bebé llegue a tener algún tipo de enfermedad, como lo mencionó usted, el tema de la donación de médula ósea, ¿se puede revelar quiénes son los padres biológicos o ahí se aguarda, digamos, se sigue sin saber? Se puede, o sea, lo que
el principio es que hay que mantener el secreto de la identidad de los donantes. Ese es el principio. Pero frente a la salud de la persona que necesita contactar a sus padres biológicos por una cuestión genética, hay jueces, no hay una norma que lo decida esto, ¿no? Dijimos que no hay una ley que regule todos estos tipos de problemas. Pero en casos puntuales, los jueces se han quedado con el principio de la salud de la persona, que sí hay que levantar el secreto y puede haber un contacto entre la persona y quienes fueron en su oportunidad los donantes de ese material genético. Profe, sí. En el caso que viste que la mujer tiene el derecho de tener el hijo cuando ella quiera, por más que el hombre no, ¿el hombre también puede hacer eso con otra mujer? ¿Tiene ese derecho? Sí, también. Gracias. A ver, en esto, hombres y mujeres tenemos hoy exactamente los mismos derechos. Exactamente los mismos derechos. No hay ningún tipo de distinción. Otra vez ustedes me dirán, profe, pero lo que usted está diciendo es una obviedad. Bueno, hace muy pocas décadas, muy poco tiempo, ni siquiera décadas en algunos casos, había diferencias. Por ejemplo, hasta hace nada, 7, 8 años, nuestros hijos llevaban el apellido ¿de quién? Del padre. Del padre, y eventualmente podía voluntariamente agregarse el de la madre, pero era una cuestión voluntaria. Hoy, ya lo vamos a ver en la clase que viene, los hijos pueden llevar el apellido del padre, o el apellido de la madre, o los dos apellidos en el orden que decidan los padres. Lo único, ya vamos a ver que todos los hijos tienen que llevar el mismo apellido en el mismo orden que el primero. Profe. Sí. Igual cuando ya nace el bebé, los hombres no tienen la misma licencia de trabajo que las mujeres. Bueno, ahí sí, muy bien apuntás, son algunas diferencias que todavía se conservan y que hacen a algunos derechos bien, lo apuntas muy bien, te agradezco porque son algunas pequeñas diferencias que todavía subsisten, pero que no perjudican, es porque atienden a la diversidad biológica. Hay una diversidad biológica de una necesidad de ese bebé de estar en contacto mucho más con su mamá que con su papá, porque normalmente en la mayoría de los casos la mamá amamanta. Hay una cuestión también, además de lo natural, lo cultural, en esos primeros tiempos, y cultural y natural. El bebé, la bebé, está con la mamá en esos primeros tiempos, y es totalmente razonable que la mamá tenga un periodo de licencia mayor. No obstante, hay muchas legislaciones, en Europa particularmente, donde los periodos son iguales, y hay una tendencia a ir alargando los periodos de los varones, de los hombres, para ir, no sé si equiparándolos, pero haciéndolos un poco más parecidos. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a la filmina siguiente, fíjense acá, otro hecho. Profe. Sí. Usted nombró que el apellido tiene que ser con el mismo orden con respecto al primer hijo, y si la pareja se separa y pone el padre tiene otro hijo con otra mujer. Karen, ahí obviamente que va a cambiar el nombre. Vos podés tener un hermano que son hermanos de parte de madre y tienen distinto apellido. Me pasa a mí, yo tengo un hermano que tiene otro apellido distinto al mío, porque somos de distintos padres, en épocas distintas de nuestra mamá. Entonces ahí sí, pero si son de un mismo matrimonio, tienen que tener el mismo apellido todos los hijos de un mismo matrimonio. Yo no hice esa aclaración, Profe. por eso te generó la duda a vos. Sí. Profe, todo esto que fue surgiendo es parte del contenido de la unidad 2. Todo, la mayoría. Porque después vamos a ver todo esto del nombre, lo vamos a analizar. El nombre es un atributo de la personalidad. Hay un punto que dice atributos de las personas. El nombre, el estado, la capacidad, el domicilio. No, pero digo todo esto de que nosotros lo fuimos, usted lo fue desarrollando con el ejemplo y surgieron las dudas, a eso me refiero, si es puntualmente concepto de la unidad 2. A ver, vos a la hora de desarrollar un parcial o en un examen final, nosotros le damos la oportunidad de que ustedes hablen, de nosotros escucharlos, y bueno, si un estudiante, ustedes toman el programa y dicen, comienzo existencia de la persona, y empiezan a desarrollar, no digo todo lo que dije yo, porque la idea no es que ustedes repitan como loros, pero sí decir, bueno, la persona comienza su existencia desde la concepción, se entiende por concepción a tal hecho,
Hay discrepancias jurídicas al respecto, porque si bien la ley dice esto, no es suficiente lo que menciona la ley para resolver un montón de problemáticas, y por lo tanto la jurisprudencia las resuelve de esta otra forma, y esto trae aparejado tales otros problemas. Sí, se forma parte de los puntos de la asignatura. Por supuesto que hay cosas que nosotros desarrollamos con mucha más profundidad, y más en una clase que es la primera, que es la de hoy, donde yo no puedo ir rápidamente en todos los puntos de la unidad número 2 porque ustedes están introduciendo a la materia. Entonces, en estos primeros puntos tratamos de ser más profusos, de agregar más cosas, de ser más descriptivos, de dar más ejemplos, porque no están con el training del derecho civil como para tirarle una cosa sobre la otra. Entonces vamos un poco más despacio. Vamos a tratar de ir avanzando porque estamos yendo muy despacio. Bueno, fíjense ustedes, matrimonio de varones inscribe a un hijo gestado en el vientre de una amiga. Bueno, fíjense ustedes, al no estar legislado, los jueces empiezan a avanzar sobre la ley. ¿Está mal esto? Y no, porque alguien lo tiene que resolver. La realidad social siempre va por delante de la legislación. Y ahí tiene que estar la muñeca de los jueces para adecuarse a la realidad social, para conservar los principios, los grandes principios del sistema jurídico, pero también ir acompañando la realidad de la evolución social. Bueno, y hoy tenemos parejas de mujeres, parejas de hombres, que están formalizadas jurídicamente a través de matrimonios, a través de uniones convivenciales, y que tienen derecho a armar una familia como históricamente la conocemos, una familia que vaya más allá de lo que es la pareja, o sea, tener hijos. Entonces, cuando son dos mujeres, es mucho más sencillo, porque esas dos mujeres pueden, cualquiera de las dos, si tiene la posibilidad, la potencialidad de gestar, ir a un banco de semen y pedir una inseminación artificial y cursar un embarazo. Cuando son dos hombres, ya es difícil, porque no, ¿cómo hacen? No pueden. Entonces, en otras legislaciones se autoriza lo que se denomina comúnmente, usualmente, el alquiler de vientres, que nosotros vamos a llamar el vientre subrogado. Subrogado significa cuando una persona hace algo por otra, ¿no? Entonces, la subrogación de vientres no está legislada, lo cual no quiere decir que esté prohibida. Y lo que ha hecho un juez, en este caso aquí en Córdoba, fíjense, relativamente reciente, en mayo del año 18, es darle la posibilidad a que una pareja de varones, un matrimonio de varones, le requiera a una amiga la posibilidad de gestar el hijo de este matrimonio, ya sea con el material genético de uno de ellos o con un material genético donado. En este caso, quienes tienen la voluntad procreacional, quienes pidieron permiso para esa subrogación de vientre, son este matrimonio de dos varones. Ellos son los padres de esa criatura que está gestando, la que está ahí en la sombra, la amiga de ellos dos. Pero esto viene a cuento de los problemas que trae aparejado la falta de precisión, la falta de legislación de todas estas cuestiones relativas a los embriones. No sé cuánto tiempo pasó. Profe, el caso de Marley con su hijo no es como dijo recién. Wow, son las 3:22. Es un caso parecido, pero tanto este muchacho como la otra chica, ¿cómo se llama? La rubia que tiene los dientes blancos. Luciana Salazar. Claro, fueron al extranjero para asegurarse, porque el extranjero está legislado y permitido, claro. Fueron al extranjero y acordaron con... Normalmente en esto hay legislaciones que lo permiten, otras que no. La nuestra, los jueces están muy atentos al tema, no lo permiten. No puede haber la intermediación de dinero. Al menos no lo puede haber de manera manifiesta. Pero la realidad es que, bueno, en este caso era una amiga. Inclusive ha habido casos, recientemente, lo escuché hace 2 o 3 días, pero recién ahora lo recuerdo si no les traía el recorte, de una abuela, es decir, la madre y la suegra del chico y la chica, les prestó su vientre para que ellos pudieran, eran muy jóvenes, ¿no? Porque no podían procrear, les prestó su vientre, con su material genético de los hijos, le gestó el descendiente. Son las 3:22. Dijimos que ustedes tienen el otro video para ver. Hoy hemos visto muy, pero muy poco, pero lo que le dije recién es totalmente válido. Yo prefiero empezar de a poco, empezar tranqui,
con los temas, poder desarrollarlos un poco más minuciosamente, para adentrarlos con más seguridad a la asignatura. Ahora debiéramos empezar con el tema de los menores, porque la persona una vez que nació, ya no es más una persona por nacer, evidentemente, es una persona menor de edad hasta que cumple 18 años, pero ya vamos a ver que hay un montón de alternativas jurídicas vinculadas con esta categoría de personas humanas que son los menores. Si empezamos, tenemos que redondearlo, no quiero empezar sin poder redondearlo, lo dejamos para el viernes que viene. Yo le agradezco que hayan tenido este nivel de participación, porque me dieron tiempo para llevarme algún mate, y bueno, para sentirme acompañado, y no que le hablo a una computadora sin poder ver a nadie. ¿Se entendió algo? Yo la verdad estoy de este lado y estoy muy concentrado con el tema. ¿Ustedes entendieron algo? Tenía ¿Cómo? una consulta. Sí. Este material vi que lo subiste a la página, pero no me deja abrirlo. ¿Qué no te deja abrir el PowerPoint? El PowerPoint. ¿Alguien más no puede abrirlo? ¿Alguien pudo? Yo sí lo pude abrir y me lo imprimí. Sí, yo lo pude abrir también. Debe ser una cuestión. Debe ser una versión tuya de PowerPoint. Sí, debe ser. No sé cómo hacerlo. Vamos a subir. El grupo de Facebook está creado. Si funciona bien esta plataforma y veo que nos encontramos todos acá, el grupo de Facebook no va a tener mayor sentido. Igualmente yo lo creé y vamos a subir el mismo material. No el mismo, porque hay cosas que son muy pesadas y que Facebook no admite que se suban completas. Acá sí, en la plataforma sí se puede. A ver, si me esperaba un segundo, ¿quién fue la que nos pidió que...? Esperen que voy a salir de compartir. No, profe, ahí se ofreció una compañera a pasármelo por WhatsApp. Ah, bueno, si no, yo lo que podía hacer es ir al chat. Si me esperan un segundito, lo intentamos. Vamos a ver, archivos recientes, clase, unidad 2020. Ahí fue por el chat. Son 2 mega.1, no va a tener mayor problema en recogerlo. ¿Se entendió algo o estuvimos perdidos? Yo acá concentrado, ¿sí? A ver, asientan con la cabeza los que tienen las Sí, cámaras profe, se prendidas. entendió. Bueno. Profe, la otra Sí, sí, clasificación de personas humanas de existencia visible, ¿la vamos a seguir desarrollando? La persona de existencia visible no tiene una definición en el código, pero son las personas que han nacido. Del momento del nacimiento hasta la muerte estamos en presencia de una persona de existencia visible. Desde que nació hasta los 18 años, un menor de edad. Ahí dentro de la categoría menor de edad vamos a hacer toda una descripción. Bien, Y profe, luego cuando es mayor de edad se convierte en plenamente capaz, y durante todo ese tiempo, del nacimiento hasta la muerte, tiene atributos que son calidades intrínsecas, pero todo eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Profe, y sí. otra consulta, nada que ver con el contenido. ¿Cómo se llama el grupo de Facebook? Lo dijimos ayer, se llama Derecho Civil y Comercial 2020. Ah, bien, gracias, profe. ¿Cómo se llama la materia? 2020. Bárbaro, gracias. Profe, Bueno. yo tengo una consulta. Ahí en el campus virtual hay una parte que dice asistencia. ¿Eso cómo es? Sí, mira, yo la verdad que no soy el mejor manejando el campus virtual, así que lo que intenté hacer es vincular esa asistencia con esto acá, y no se puede. Y después lo quise borrar y no pude, así que no se preocupen. No se preocupen por eso. Lo quise borrar y no pude. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, otra duda que tengo es cuando yo aprieto el link para ver la clase anterior, me pide una contraseña. El que subió hoy, porque el que subió ayer directamente me daba error, y el que subió hoy me pide una contraseña. ¿Alguien intentó y pudo? Está en la compu, haceme un favor. Sí. Cliquea y pone como contraseña la palabra superior. ¿Cómo? Superior puede llegar a ser la contraseña. Bien, ahí Rocío compartió el grupo de Facebook, gigante. Bárbaro, Rocío, gracias. De nada, profe. Por favor, que alguien trate de entrar a
al aula virtual e ingresar a la clase pasada. No, me da incorrecta. Te da incorrecta, mira vos, porque yo sí pude entrar. Por ahí se tiene que hacer un usuario en Zoom. ¿Alguien sí pudo entrar a la clase? Yo también intenté y no pude ingresar. No, pero yo digo la que subí hará 2 o 3 horas. ¿Cómo puede El link ser la que- contraseña, profe? Ojo que dicen que el link es de un grupo anterior. Si me dan un segundo, yo lo tengo acá abierto, Derecho Civil y Comercial, lo comparto desde acá, al correcto. Me habían hecho otra pregunta, ¿cuál fue? Este es el correcto, el que acabo de subir. El link que subieron ahí del grupo de Facebook es de Civil y Comercial 2. Por eso, el que Sería- acabo de subir recién a las 3:29 es el correcto. Profe, Sí. ay, yo puse con la contraseña, sale que es contraseña incorrecta. Profe, También estoy poniendo lo mismo. O sea que nadie puede entrar a... A ver, estoy tratando de entrar yo, por acá. Campus virtual. Derecho Civil y Comercial 1, 2020. Que tenga Link del encuentro de ayer. Capaz que yo puedo entrar porque soy Sí, el dueño pide de la contraseña. plataforma. Ah, Luis. sí, ahora me pide una clave, che. Acceder a la grabación. Ujú. Superior es incorrecta. Bueno, ya voy obviamente a averiguar qué es lo que pasa, porque las primeras veces, claro, lo que pasa es que puede ser que haya que crearse una cuenta, ¿eh? Yo estoy, a ver, ingresando con mi cuenta a ver si me deja. Bueno, no obstante, yo la tengo bajada a un disco rígido a la clase, logré hacer eso. De última, podemos crear un canal de YouTube o alguna otra forma que lo podamos vincular ahí. Ayer no pasó mayor cosa, ustedes vieron que nos presentamos nosotros, se presentaron ustedes. Lo importante sería la de hoy y las que vienen, pero lo vamos a resolver. Profe, ¿no Bueno, será acá que Sofía pide dice que la creó la cuenta y no. contraseña del Meet? O sea, en vez del link de la clase, te da un ID antes. También se suele dar el Meet, el Zoom. Y no, porque esta no tiene clave. Cuando lo pongo con clave, la clave es esa, superior, que es del Consejo Superior, lo usamos por el Consejo Superior. Claro. Ya lo vamos a resolver. Debe haber una cuestión en la configuración de Zoom que no me está permitiendo que ustedes puedan acceder, pero lo vamos a resolver y lo vuelvo a compartir y comparto las dos, la del otro día y la de ahora. ¿Alguna ¿Se pregunta más? puede compartir por Drive directamente y agregás el link de Drive de la nube, digamos, al campo virtual? Todos accedemos desde ahí directamente. Perfecto. Ahí lo pruebo, Carlos. Más Y tarde. una consulta respecto al tema que estábamos teniendo recién, digo. En el caso de este matrimonio, en el que hay vacío legal, en el que tienen digamos, embriones congelados y deciden separarse. No hay ninguna, digamos, no hay ninguna acción que se pueda hacer en el momento del divorcio donde quede sin efecto justamente esto. Hoy no, Carlos, hoy no. Por eso los jueces han dado un mensaje de que si vos estás dispuesto a donar tu material voluntariamente para generar embriones, tenés que saber que esos embriones pueden implantarse aún después de tu divorcio o después de tu fallecimiento. Hoy vos tenés que tener esa conciencia. Si te divorciás, estás de alguna manera sujeto al, entre comillas, peligro, a la posibilidad de que ese embrión el día de mañana pueda evolucionar en una persona. Hoy, puede cambiar, puede cambiar, venir otro juez, te pasa a vos, por ejemplo,
y tu ex mujer, estás divorciado, quiere llevar adelante el embarazo y vos lo planteás judicialmente, acercás otros argumentos y el juez dice, los antecedentes dicen esto, pero ahora las cosas cambiaron y lo que hay que tener en cuenta es la voluntad procreacional del padre. Pero en este caso, para casos similares, por ahora se resuelven de esta manera. Profe, una consulta. Sí. Perfecto. En ese caso en el que se divorcian los padres y cada uno por su lado después quiere ejercer para tenerlo, digamos, al mismo tiempo, ¿cómo sería, digamos, quién se queda con el embrión? Bueno, supongo que los dos tienen voluntad procreacional, por más que estén divorciados, fantástico. Ellos no están juntos, pero juntos son, si son padres, aunque no estén juntos los dos, y no están de acuerdo, y uno de los dos no quería saber nada, si los dos quieren, con más razón, los dos son padres y van a ejercer lo que se denomina la responsabilidad parental, que antes se llamaba la patria potestad. La responsabilidad parental son el cúmulo de obligaciones y también de algunos derechos que corresponden a los padres respecto a las personas y la administración de los bienes de los hijos y las hijas. Eso lo vamos a estudiar en la unidad número 13. En este caso, los dos. Si vos lo que me preguntás, la tenencia es otra cosa. ¿Con quién va a convivir ese bebé? Bueno, allí también recién apuntaba una compañera de algunas diferencias entre hombres y mujeres. Si bien hay una igualdad de derechos, normalmente quien tiene la tenencia, especialmente si la persona es un bebé, la persona natural es un bebé, va a ser la mamá. Pero puede cambiar, puede ocurrir que no, que la madre sea incapaz o haya alguna otra razón que haga que un juez le dé la tenencia a un padre. Ya que estamos en el tema, entonces, así como la mamá le puede exigir, digamos, la cuota alimentaria al padre por más que estén divorciados, ¿el padre le puede exigir la tenencia del bebé o de la criatura? Sí, no hay un derecho absoluto de uno de los padres. En algún momento había una norma que decía que los hijos, hasta los 6 años, los jueces debían privilegiar a la madre. Esa norma ya no existe. Normalmente, históricamente, se privilegia a la madre, pero los jueces tendrán que analizar fundamentalmente no qué es lo que quieren, o los derechos, o los argumentos de los padres, sino el bienestar de los niños y niñas. O sea, el interés superior del niño, de acuerdo a tratados internacionales, es lo que debe prevalecer a la hora de resolver una cuestión. No si uno tiene más plata, el otro tiene menos plata, de qué trabaja uno, o sea, es un cúmulo de cosas donde se tiene especial, supongamos que uno tiene 3 hijos y el otro no tiene hijos. Entonces vos decís, bueno, que esté con el que no tiene, en total este otro tiene 3 ya. No. A ver, ¿qué es mejor? Que el niño, y los dos son más o menos condiciones parecidas. Lo mejor que el niño se críe con una familia, con hermanos, si tienen más o menos las mismas posibilidades, el juez va a decidir donde esté mejor inserto el niño, no de acuerdo a cuál de los dos padres tiene más ganas. ¿Qué pasa con el embrión si ambos padres mueren? Bueno, por ahora queda en la tutela de la clínica, pero pueden tomar decisiones los herederos, por ejemplo, los padres u otros hijos de esos donantes del material genético. Profe, ¿el niño a partir de qué edad puede decidir con quién estar? Eso lo vamos a ver cuando veamos los menores, que es el punto que sigue a continuación, cuáles son los derechos de esos menores. No te lo voy a spoilear, lo vamos a ver en la clase que viene. Es linda la pregunta. Pero si lo respondo, me quedo sin un tema en la clase que viene. Algo cortito, pero para no adelantar. Me gustó el término actual, spoilear. ¿Spoilear? Y más con la cuarentena, a mí me gusta mucho el cine, y el cine y la serie, así que muchas veces voy a hacer referencia. Recién hicimos referencia a una serie argentina. Yo siempre hago referencias a series y películas y libros. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿existe el abogado del niño? También, profe. Oh, qué buena pregunta, Lorena. No existe un abogado, puede tenerlo, del niño o de la persona por nacer, Lorena.
Porque puede haber un abogado del niño o puede haber un abogado de la persona por nacer. Supongamos que hay un niño que tiene un patrimonio. Dijimos que las personas por nacer y los niños pueden, un niño de 3, 4 años recibe un legado. Una persona que murió, que no tenía herederos, o teniendo herederos, le dejó una parte de su herencia. 10 millones de pesos. Y resulta que los padres de ese niño que le administran los bienes lo empiezan a dilapidar. Se lo juegan en el casino, se van de vacaciones por Europa con la plata del niño. Por entonces, un pariente recurre a un abogado para que patrocine al niño y defienda su patrimonio. Ahí tenemos un abogado del niño. Y la persona por nacer tiene que ser defendida por una figura judicial, que es el asesor de menores, el asesor también comúnmente llamado el asesor de pobres, el que defienda a aquellos que no tienen recursos o que no tienen la posibilidad de poder manifestarse por sí mismos. Bueno, ellos también, conociendo de la situación, pueden intervenir y defender a estas personas por nacer o a estos menores. Pero Claro. también pueden servir estos defensores para embriones crioconservados. También estos defensores defienden, tienen que velar por la custodia de estos embriones crioconservados, que son autoridades judiciales, ¿no? Son el equivalente a jueces. El tema de elegir si quieren estar con el papá, la mamá o los abuelos, lo charlamos el viernes que viene, con el tema de los menores. Son temas que ahí se vinculan entre la figura del menor, que lo vemos ahora en la unidad número 2, y la tenencia, que lo vamos a ver en la unidad número 13. Bueno, ¿nos vamos a preparar para ver el Barcelona o no? Que ayer decían que antes de las 4 había que... Bueno, gente, a ver, profe, el artículo 19 y 21 no son medios contradictorios. Bueno, entonces les cuento, cuando cambió el código nos dio mucha pena, alegría por un lado, pero pena por el otro, porque durante décadas habíamos estudiado el Código Civil anterior y ya sabíamos los números de artículos, el contenido y demás. No es contradictorio, es lo que explicamos hoy. El comienzo de la existencia se da con la concepción, pero ahí no te dice dónde. O sea, tiene que haber una ley que diga qué pasa con la concepción en el vientre de una mujer y qué pasa con la crioconservación, con el embrión crioconservado. Al no haber una ley, hay una laguna. Y segundo, te dice que esa persona por nacer puede tener derecho, pero solo van a quedar irrevocablemente adquiridos si la persona nace con vida. No son contradictorios, son complementarios. Profe. Sí. Una duda. La continuación de esta clase, la unidad 2, ¿continúa el viernes próximo con usted? El viernes próximo yo soy responsable de la unidad número 2. Bien, y lunes y jueves tendríamos a cargo de los demás docentes otras unidades. Este lunes que viene no, porque es feriado. El jueves bien, sí, es con feriado. Germán Cariñano. Bien, listo. Esa era la duda, profe. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, conmigo al menos nos vemos el viernes que viene. Bueno, nos vemos, gente. Profe. Buen fin de semana. profe, gracias. Muy interesante la explicación. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Buen fin de.